Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sandra Milena Acosta. Soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de las teorías de la personalidad. Con el presente trabajo se dará un vistazo al estudio de la personalidad dado desde las diferentes teorías postuladas como son biológica, humanista, cognitiva, de los rasgos, del aprendizaje, psicoanálisis y finalmente como valor operante en el ser humano. El objetivo del siguiente trabajo es aclarar los diversos postulados que se han ido originando alrededor de la personalidad, dejando en claro las características y los representantes de dichas teorías de la personalidad, enmarcados en un punto directo a lo que cada uno ha ido dejando muy en claro desde lo que piensa y postula. Vamos a iniciar con la teoría de los rasgos. Como autores principales, en 1936 encontramos que el psicólogo Gordon Allport encontró que un solo diccionario de inglés contiene más de 4.000 palabras que describen los diferentes rasgos de personalidad. De esta manera encontramos que uno de los que más han aportado a esta teoría fue Gordon Allport. Dentro de los rasgos cardinales encontramos que son aquellos que predominan en toda la vida del individuo, a menudo hasta el punto que la persona se da a conocer específicamente en base a estos rasgos. Rasgos centrales. Estas son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. También encontramos las dimensiones de la personalidad, son tres: introversión, neocriticismo y psicoticismo. Por último, encontramos los rasgos secundarios de la personalidad. Estos son los que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Nos vamos ahora con la teoría del aprendizaje. Esta teoría pretende describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Su autor fue John Watson. El conductismo asume que el aprendizaje es esencialmente pasivo y que tan solo responde a los estímulos del ambiente que le rodea. Las limitaciones de esta teoría es que el estudio de conductas únicamente observables dejan de lado los procesos mentales que tanta importancia tienen a la hora de aprender. El aprendizaje, por tanto, se define desde esta perspectiva como un cambio en la conducta de quien aprende. Dentro de la teoría del aprendizaje encontramos que el castigo, tanto positivo como negativo, disminuye la posibilidad de que el comportamiento vuelva a aparecer. Y por último encontramos en la teoría del aprendizaje que el positivismo, o la palabra positiva en este contexto, implica la aplicación de un estímulo y el negativo implica la retirada de dicho estímulo. Como tercera teoría vamos a hablar de la psicoanalítica. Esta hace referencia o hincapié en la importancia de los motivos o emociones. Su representante es Sigmund Freud. Nació en Moravia. Él inicia el estudio de la histeria e implementa la hipnosis. Los actos fallidos de esta teoría es que manifiesta una forma de expresión diferente y contraria a la directa del sujeto. Uno de los complejos que él va a enmarcar es el complejo de Edipo. Es un fenómeno crucial de la sexualidad en la primera infancia, en el cual tanto el niño como la niña tienen como primer objeto de amor el de la madre o el del padre. En cuanto al aparato psíquico de Freud, encontramos en 1915 lo que él propone en cuanto a la presencia de tres instancias psíquicas: el inconsciente como primera censura, el preconsciente como segunda censura y el consciente. Todo esto enmarcado o respondido desde el mundo exterior. Vámonos ahora con la teoría humanista. Desarrolla la creatividad en cuanto a la asunción de riesgos con características de la vida de las personas. Esto incluye la habilidad para ajustarse y cambiar buscando nuevas experiencias. Su promotor fue Carl Rogers, quien enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto, pero también presentó la colaboración de Abraham Maslow,
Se centró en la potencial de los crecimientos del individuo sano y contribuyó enormemente a través de la teoría humanista de la personalidad a la comprensión del ser, es decir, del sí mismo o el yo en español. La autorrealización tiene una tendencia a unos esfuerzos básicos para actualizarse y mantenerse en las experiencias del propio organismo. Rogers afirma que todas las personas podían conseguir sus objetivos y deseos en la vida cuando lo hacían. La autorrealización había tenido lugar. También da la apertura a la experiencia. Estas personas aceptan tanto las emociones positivas como las negativas. Las emociones negativas no son negadas, sino examinadas. La teoría biológica de la personalidad. En cuanto a los antecedentes encontramos a Hipócrates y a Galeano. Las tipologías: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. En cuanto a los estereotipos, somatotipo, Sheldon y Kretschmer. Esta es delgada, muscular y obesa. En cuanto a la metodología, encontramos la genética de la conducta, influencias de la genética sobre la conducta. Y en cuanto a los temperamentos, encontramos a Bush y a Plum, rasgos de la personalidad heredados desde la infancia. Vamos a hablar también de las influencias ambientales, como grupos de amigos, favoritismos de los padres y patronos de la inteligencia. Por último, hablamos de la teoría cognitiva. En cuanto a sus postulados, hablamos de que reconoce una naturaleza multidimensional de las funciones mentales. También, en cuanto al pensamiento, los niños poseen diferentes formas de pensar, diferentes a la de los adultos. La conducta objetiva de la personalidad es el resultado de 4 áreas: la maduración, la experiencia, la transmisión social y, por último, el desarrollo mental. En cuanto a sus representantes, encontramos a Bandura, Beck, George Kelly y Michel. La personalidad dentro de esta teoría cognitiva es resaltada como un sistema de múltiples estructuras y procesos. Y por último, en cuanto a la información sensorial, nos damos cuenta de que contiene un significado motivacional. Estas han sido las diferentes teorías que hemos podido estudiar y aprender a lo largo de este tema del curso. Como conclusión, puedo llegar a que la personalidad enmarca lo propio de cada ser humano, de allí que nunca podrán haber 2 personas iguales, inclusive si genéticamente poseen características similares, por ejemplo, los hermanos, y más específicamente los hermanos gemelos. Ellas están tan arraigadas a lo que cada uno es, y ha sido un trabajo interesante también analizarla desde diferentes postulados enmarcados por estas teorías y sus autores. Este fue mi aporte realizado y mi estudio sobre estas diferentes teorías. Es mucho lo que puedo aprender y resaltar de cada una. Esto es simplemente un pincelazo de lo que cada una me ha podido enseñar y aportar. Agradezco por su atención prestada y también por lo que cada una también me ha ido enseñando en los trabajos que realizaron al respecto, ya que como curso nos nutrimos de lo que cada compañera va mostrando de su trabajo. Muchas gracias por la atención prestada.